La sala de conferencias se quedó en silencio cuando Rebecca terminó de leer el testamento. Me quedé allí, mirando la cara arrogante de mi hermanastra al otro lado de la mesa de caoba, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Esto no puede ser correcto, dije, con la voz apenas firme. Papá me prometió que mis acciones siempre estarían protegidas. Los labios perfectamente pintados de Rebecca se curvaron en una sonrisa. Bueno, la gente cambia de opinión, Emily, especialmente cuando se dan cuenta de quién realmente merece dirigir las cosas. Mi nombre es Emily Parker, y a los 32 años, estaba viendo cómo el trabajo de mi vida se deslizaba entre mis dedos. Parker Tech, la empresa de seguridad en IA que había construido desde cero en mi garaje hace 6 años, ahora valía $5 millones, y según el testamento de mi padre, cada acción ahora le pertenecía a mi hermanastra. Los documentos de transferencia ya están preparados, dijo el abogado, deslizando papeles sobre la mesa. Señorita Parker, deberá firmar aquí para reconocer el cambio de propiedad. Señorita Chen, corregí automáticamente. Había mantenido el apellido de soltera de mi madre después de que ella muriera, incluso cuando papá se casó nuevamente y Rebecca se convirtió en parte de nuestras vidas. Y me gustaría tener tiempo para revisar esto con mi propio abogado. Rebecca se rió, el sonido agudo y frío. ¿Revisar qué? Está todo ahí en blanco y negro. Papá dejó todo para mí, la casa, las acciones de la empresa, incluso tus preciados algoritmos. Enfréntalo. Emily, perdiste. Miré alrededor de la mesa a los miembros de la junta, personas con las que había trabajado durante años. La mayoría no podía mirarme a los ojos. Sabían que esto no estaba bien, pero el padre de Rebecca era un poderoso capitalista de riesgo. Nadie quería enfrentarse a ella. Firma los papeles, Emily, dijo Rebecca, su tono empapado de falsa simpatía. No hagas esto más vergonzoso de lo que ya es. Mis manos temblaban mientras tomaba el bolígrafo. Todo lo que había construido, todo por lo que había trabajado, estaba siendo entregado a alguien que nunca había escrito una línea de código en su vida. Alguien que veía a mi empresa como otro trofeo para agregar a su colección. Firmé, cada letra sintiendo como una traición hacia mí misma. Maravilloso, exclamó Rebecca, recogiendo los papeles. Seguridad te ayudará a vaciar tu oficina. Y necesitaré tu tarjeta de acceso y cualquier dispositivo de la empresa. Me iba a escoltar como a una criminal. Yo, la fundadora y CEO, siendo tratada como una empleada deshonrada. Mientras empacaba mis cosas bajo la atenta mirada de un guardia de seguridad, mi mente regresó a 3 meses atrás. La última vez que hablé con papá, él había estado actuando extraño, distraído. Cuando le pregunté sobre la empresa, sobre mis acciones, me aseguró que todo estaba protegido. La empresa es tuya, Emmy, había dicho, usando mi apodo de la infancia. Me aseguré de ello. 2 días después, tuvo un derrame cerebral. Permaneció en el hospital durante semanas, pero nunca recobró la conciencia. Y de alguna manera, durante ese tiempo, todo había cambiado. Mi teléfono vibró mientras caminaba hacia mi coche. Un mensaje de Michael, mi jefe de desarrollo. Esto no está bien. Rebecca ya está hablando de vender nuestra tecnología principal. Necesitamos hablar. No respondí, no podía responder. Todo mi mundo se estaba desmoronando, y necesitaba pensar. En lugar de ir a casa, conduje hasta el almacén al otro lado de la ciudad. Papá había mantenido una unidad allí durante años, almacenando viejos documentos y recuerdos. No había estado allí desde antes de su derrame cerebral, pero algo me estaba inquietando. El gerente del almacén me reconoció. Es Rita Chen. No la veía desde hace un tiempo. Su padre estuvo aquí justo antes de... Bueno, ya sabe. Dijo que necesitaba actualizar algunos papeles. Mi corazón dio un vuelco. ¿Estuvo aquí? ¿Cuándo exactamente? Déjeme revisar. Sacó los registros en su computadora. Sí, 3 días antes de su derrame cerebral. Estuvo casi 2 horas. Papá había venido aquí justo después de nuestra última conversación. Justo después de prometerme que la empresa estaba protegida. La unidad de almacenamiento estaba exactamente como la recordaba. Filas de archivadores, cajas con fotos viejas, muebles cubiertos con sábanas. Pero algo se sentía diferente. Uno de los archivadores estaba ligeramente desalineado con los demás. Lo abrí, hojeando carpetas hasta encontrar una etiquetada, Parker Tech, confidencial. Dentro había una carta, fechada el día de la visita de papá. Emmy, si estás leyendo esto, algo salió mal. El padre de Rebecca me ha estado presionando para cambiar mi testamento, amenazando con retirar su inversión si no le doy el control de Parker Tech. He estado retrasando, pero estoy preocupado. Por eso guardé copias de todo, los documentos originales de constitución, los acuerdos de accionistas, y lo más importante,
la prueba de dónde vino realmente el dinero para nuestra startup. ¿Recuerdas ese fondo fiduciario que tu madre te dejó? El que el padre de Rebecca dijo que se perdió en malas inversiones. No se perdió, lo robó, lo usó para financiar sus propios proyectos. Tengo pruebas de eso también. Te he protegido de la única manera que sé. Revisa el fondo falso del archivador. Con amor, papá. Mis manos temblaban mientras sentía por el fondo del cajón hasta que encontré el mecanismo. Dentro había una memoria USB y otra carpeta llena de estados de cuenta bancarios, registros de transferencias y correos electrónicos. Mientras los leía, todo se aclaró. El padre de Rebecca había malversado más de $2 millones del patrimonio de mi madre. Dinero que debería haber sido mi fondo fiduciario. Lo había usado para construir su firma de capital de riesgo, la misma firma que luego invirtió en Parker Tech. Pero papá había rastreado cada dólar, documentado cada transacción. Sabía la verdad desde hacía años, guardando las pruebas hasta que fueran necesarias. Mi teléfono vibró de nuevo. Rebecca, por cierto, necesitaré que salgas de la casa para finales de semana. Papá la pondrá en el mercado. Sonreí al teléfono, luego a los documentos en mis manos. Rebecca pensaba que había ganado, que podía simplemente tomar todo lo que era mío. No tenía idea de lo que se venía. Saqué mi teléfono y llamé a la única persona que sabía que podría ayudar, María Santos, la investigadora de la SEC que había consultado sobre nuestros protocolos de ciberseguridad el año pasado. María, soy Emily Chen. ¿Recuerdas cómo dijiste que sospechabas de Robert Chen por irregularidades financieras pero nunca pudiste probarlo? Creo que acabo de encontrar tu prueba. Era hora de mostrarle a Rebecca que a veces el verdadero poder no está en lo que tomas, sino en lo que sabes. La oficina de María en la SEC era exactamente lo que esperarías, austera, profesional, y llena de archivadores. Revisó los documentos con cuidado. Su expresión se volvía más seria con cada página. Esto es, hizo una pausa, levantando la vista hacia mí. Esto es extenso. Tu padre documentó todo, las transferencias no autorizadas, las empresas fachada, incluso los informes de inversión manipulados. Él lo sabía, dije en voz baja. Sabía lo que Robert Chen estaba haciendo con el fondo fiduciario de mi madre. Pero, ¿por qué no dijo nada? Según estos correos electrónicos, María tocó un archivo en particular. Él estaba reuniendo pruebas, construyendo un caso. Chen debió haberse dado cuenta de que algo estaba mal, lo que explica la repentina presión para cambiar el testamento. Pensé en esas últimas semanas, la distracción de papá, sus reuniones misteriosas, su insistencia en proteger mis intereses en Parker Tech. ¿Qué pasa ahora? María se recostó en su silla, su rostro grave. Oficialmente, necesito presentar esto a mis superiores, obtener aprobación para una investigación formal. Extraoficialmente, sonrió ligeramente. Diría que tu hermanastra y su padre están a punto de tener unos días muy interesantes. Salí del edificio de la SEC sintiéndome más ligera de lo que había estado en semanas, pero mi alivio fue breve. Un mensaje de texto de Michael apareció en mi teléfono. Emergencia. Rebecca convocó una reunión de la junta. Está planeando vender nuestro motor de IA a CompuCorp. Mi sangre se heló. CompuCorp era nuestro mayor competidor, conocido por comprar y desmantelar pequeñas empresas tecnológicas. Si ellos obtenían nuestra tecnología clave, ¿cuándo es la reunión? Respondí rápidamente. Mañana por la mañana. Está moviéndose rápido. Dice que es una reestructuración estratégica, pero todos sabemos lo que realmente significa. Llamé a María de inmediato. ¿Qué tan rápido puedes actuar? La investigación ya está en marcha, dijo, pero estas cosas llevan tiempo. ¿Por qué? Le expliqué sobre CompuCorp y los planes de Rebecca para vender nuestra tecnología. No puede hacer eso, dijo María con firmeza. No con una investigación activa de la SEC sobre el financiamiento de la empresa. Tendré una orden de cese y desistimiento para mañana por la mañana, pero sabía que Rebecca no esperaría. Ella empujaría a la venta, sin importar las consecuencias. Necesitaba otro plan. Fue entonces cuando recordé algo más en la unidad de almacenamiento de papá, algo que no había procesado completamente en el shock de encontrar los documentos financieros. Volví a la instalación de almacenamiento, esta vez dirigiéndome directamente hacia una pequeña caja etiquetada, patentes tecnológicas, archivos originales. Dentro estaban las solicitudes de patente provisionales de los algoritmos clave de Parker Tech, solicitudes que había presentado antes de que tomáramos inversión externa, antes de que Robert Chen entrara en escena. Y allí, en cada documento crucial, estaba mi firma sola. Los derechos originales de propiedad intelectual me pertenecían a mí, no a la empresa. Llamé a nuestro abogado de patentes, Alex Wong, explicándole la situación. Esas solicitudes iniciales son cruciales, dijo después de revisar los archivos. Son anteriores a cualquier acuerdo de la empresa.
Rebecca puede controlar las acciones de Parker Tech, pero no puede vender tecnología que no le pertenece. ¿Puedes presentar una orden de emergencia? Ya estoy en ello. Pero Emily hizo una pausa. Debes saber que Rebecca ha estado haciendo preguntas sobre nuestras solicitudes originales de patentes. Está buscando debilidades. Claro que lo estaba. Rebecca siempre había sido meticulosa en sus destrucciones. Pasé la noche preparándome, revisando cada documento, cada correo electrónico, cada pieza de evidencia. Por la mañana, tenía una imagen clara de lo que debía hacerse. La reunión de la junta estaba programada para las 9 de la mañana. Llegué a las 8:30, pasando directamente por seguridad. Aún no habían desactivado mi acceso biométrico. Las miradas en los rostros de las personas mientras caminaba por la oficina fueron impagables. Rebecca ya estaba en la sala de juntas, luciendo elegante y pulida con un traje caro. Su sonrisa se congeló cuando me vio. No eres bienvenida aquí, dijo fríamente. Seguridad. En realidad, respondí, colocando mis carpetas sobre la mesa. Tengo todo el derecho de estar aquí, especialmente porque estás planeando vender tecnología que no te pertenece. Ella se rió, pero capté el destello de incertidumbre en sus ojos. Todo en esta empresa me pertenece ahora. El testamento fue muy claro. El testamento te dio las acciones. Estuve de acuerdo, pero no la propiedad intelectual, no las patentes originales. Esas todavía me pertenecen a mí. Los miembros de la junta intercambiaron miradas. Michael, sentado al fondo, no pudo esconder su sonrisa. Eso es ridículo, dijo Rebecca, visiblemente molesta. La empresa posee toda la tecnología desarrollada, después de la incorporación. Interrumpí, pero estas patentes, deslicé copias sobre la mesa. Fueron presentadas antes de que existiera Parker Tech, antes de la inversión de tu padre. No puedes vender lo que no posees. Su rostro se oscureció. Los abogados de papá te destruirán. Los abogados de tu papá tienen problemas más grandes ahora mismo. Saqué mi teléfono, mostrándole la notificación de la SEC. Cómo explicar de dónde vino realmente el dinero para su fondo de inversión. El color se drenó de su rostro. ¿De qué estás hablando? El fondo fiduciario de mi madre. El que misteriosamente desapareció después de que tu padre se convirtiera en fiduciario. Papá encontró la prueba. Rebecca, toda. Las transferencias no autorizadas. Los informes de inversión falsos. Todo. Se levantó tan rápidamente que su silla se volcó hacia atrás. Estás mintiendo. Esto es solo otro intento patético de... La puerta de la sala de juntas se abrió, interrumpiéndola. María entró, flanqueada por 2 agentes de la SEC. Señorita Chen, asintió. Perfecto momento. Rebecca Chen, necesitamos discutir algunas irregularidades en la estructura de financiamiento de Parker Tech y las actividades de inversión de su padre. La expresión en el rostro de Rebecca cuando la verdad comenzó a llegar a ella fue casi lo que valió todo lo que me hizo pasar. Casi. Las siguientes semanas fueron un torbellino de procedimientos legales, investigaciones de la SEC y reestructuración de la empresa. A Rebecca y a su padre se les prohibió tomar decisiones comerciales mientras se resolvía la investigación. La venta a CompuCorp fue detenida, y se convocó una reunión de emergencia para instalar un liderazgo temporal. Observé todo desde mi oficina restaurada, aún procesando lo rápido que todo había cambiado. La evidencia es abrumadora, me dijo María una mañana, dejando una carpeta gruesa sobre mi escritorio. La documentación de tu padre era meticulosa. Robert Chen no solo robó el fondo fiduciario de tu madre, construyó toda su firma de capital de riesgo sobre transacciones fraudulentas. ¿Y Rebecca?, pregunté, pensando en la certeza arrogante de mi hermanastra de que había ganado. Ella lo sabía. La voz de María sonaba dura. Encontramos correos electrónicos entre ella y su padre, discutiendo cómo usar Parker Tech para limpiar algunas de sus inversiones dudosas. Ella fue completamente cómplice. La investigación se expandió más allá del fondo fiduciario de mi madre. Otras familias se presentaron, con otras pérdidas de inversión misteriosas que se rastreaban hasta la firma de Robert Chen. El escándalo sacudió a la comunidad de inversión en tecnología. Rebecca intentó contraatacar. Por supuesto, presentó demandas alegando que yo había fabricado evidencia, que mi padre había estado mentalmente incompetente cuando documentó el fraude, pero su mundo cuidadosamente construido se estaba desmoronando. Una noche, mientras trabajaba tarde en mi oficina, apareció en mi puerta. Ya no era la ejecutiva pulida que había intentado robar mi empresa. Se veía cansada, desesperada. Has arruinado todo, dijo en voz baja. Todos nuestros planes, nuestro futuro. Tus planes, la corregí, tu futuro, construido sobre dinero robado y mentiras. Él era mi padre, exclamó. ¿Qué se supone que debía hacer? Podrías haber sido honesta. Podrías haber construido algo real en lugar de intentar robar lo que otros crearon. Se rió amargamente. ¿Como tú? ¿La pequeña genio de la tecnología de papá? No,
respondí, levantándome, como alguien que entendió que el éxito no significa nada si destruyes a otros para lograrlo. Los cargos criminales llegaron un mes después. Robert Chen enfrentó múltiples cargos de fraude, malversación de fondos y mala conducta financiera. Rebecca fue acusada como cómplice. El testamento que había comenzado todo, invalidado. La versión original de mi padre fue encontrada en los archivos de su abogado, mostrando una división equitativa de sus bienes personales y mi retención total de las acciones de Parker Tech. Te protegió después de todo, dijo Michael mientras revisábamos el plan de recuperación de la empresa. Solo que no de la manera que todos esperaban. Parker Tech emergió más fuerte de la crisis. Nuestra transparencia durante la investigación nos ganó respeto en la industria. La tecnología que Rebecca había intentado vender se convirtió en la base de aplicaciones de seguridad innovadoras. Guardé los documentos de papá, almacenándolos en una caja fuerte segura junto con las fotos de mamá y la carta que me había dejado. A veces, tarde en la noche, releía sus palabras. Te protegí de la única manera que sé hacerlo. Lo hizo. No confrontando directamente a Robert Chen, sino reuniendo silenciosamente evidencia, construyendo un caso que expondría la verdad cuando más importaba. Un año después, me encontraba en el auditorio de la empresa, dirigiéndome a nuestros empleados sobre el último logro de Parker Tech, un importante contrato con el gobierno que llevaría nuestros sistemas de seguridad a nivel nacional. El éxito no solo se trata de innovación, les dije, se trata de integridad, de construir algo que perdure porque está basado en la verdad, no en el engaño. Mi teléfono vibró, una alerta de noticias. Rebecca había aceptado un acuerdo de culpabilidad, comprometiéndose a testificar contra su padre a cambio de una sentencia reducida. Robert Chen enfrentaba décadas en prisión. Más tarde esa noche, visité la unidad de almacenamiento por última vez. La mayoría de las cosas de papá ya habían sido trasladadas a un almacenamiento adecuado, pero quería verla una vez más, el lugar donde finalmente la verdad había salido a la luz. El encargado de la instalación sonrió cuando entré. ¿Mantienes la unidad? No, respondí, mirando alrededor del espacio vacío. Ya no la necesito. Todo lo importante está exactamente donde debe estar. Pensé en Rebecca, en cómo ella y su padre habían pasado años tramando para quitar lo que no les pertenecía. Pensaron que el éxito significaba ganar a toda costa, sin entender que el verdadero logro proviene de crear valor, no de destruirlo. El fondo fiduciario de mi madre fue finalmente recuperado, con intereses. Lo utilicé para establecer un fondo de becas para mujeres jóvenes en tecnología, convirtiendo el dinero robado en oportunidades para que otras construyeran algo significativo. Parker Tech continuó creciendo, pero de manera diferente ahora. Cada decisión, cada desarrollo estaba guiado por las lecciones que habíamos aprendido. La integridad no era solo una palabra de moda, era la base de todo lo que hacíamos. A veces pensaba en ese día en la sala de conferencias, cuando Rebecca había estado tan segura de su victoria. Pensó que tener las acciones significaba que poseía todo. Nunca entendió que el verdadero valor de una empresa no está en sus certificados de acciones ni en sus cuentas bancarias, sino en la confianza que construye, las innovaciones que crea y los principios que sostiene. Papá lo sabía. Me enseñó que el éxito sin integridad es solo otra forma de fracaso. Su último regalo no fue solo la evidencia que salvó a Parker Tech, fue el recordatorio de que la verdad, paciente y persistente, siempre encuentra su camino hacia la luz. La empresa prosperó, no porque fuéramos los más grandes o los más ricos, sino porque habíamos aprendido la lección más valiosa en los negocios: tu reputación se construye sobre lo que creas, no sobre lo que tomas de los demás. Y Rebecca, supe que pasó su tiempo en prisión escribiendo un libro sobre la codicia corporativa y la redención. No lo leí. Algunas historias es mejor dejarlas en el pasado, donde pertenecen. La historia importante era la que estábamos escribiendo ahora, de innovación, integridad y el entendimiento de que el verdadero éxito no se mide por lo que obtienes, sino por lo que construyes y cómo lo construyes. Esa es una herencia que vale la pena proteger.